Buenos días, qué hermoso estar en la casa de Dios, poder escuchar su palabra, poder alabarle, poder recordarlo. Y bueno, ahora después de ir a casa a comer algo, hay que ir a hacer algo, ¿no? Por lo menos todos los que tenemos domicilio acá en Capital, al menos, tenemos la obligación de ir a votar, ¿no? Y, y este tema de las elecciones me traía una historia a la mente que quiero compartirte, porque uno cuando ve las elecciones empieza a escuchar a los políticos de turno. Y siempre el que está en el poder, que es el oficialismo, y los que están con ellos, hablan de cómo está el país, de cómo está el gobierno, y siempre está todo bien, ¿viste? Y siempre está todo bárbaro, y están haciendo todo bárbaro, todo perfecto. Y siempre que escuchás a la oposición, el que no está en el lugar, está todo mal. Y siempre está todo mal, siempre está un desastre, hay que cambiar todo. Y cuando cambian los roles, ¿no? Cuando el que está opositor pasa a ser oficialista y al revés, vuelve a pasar lo mismo. O sea, siempre el que está en el poder está todo bien, y siempre el que está como opositor está todo mal. Entonces, como que, viste, vos decís, qué falta de objetividad que hay, ¿no? O sea, ya no le creo ni a uno ni al otro, porque, o sea, me están mintiendo los dos. Eh, y eso me trae a la memoria una historia que está en Números capítulo 13. Te voy a invitar a que la busques, Números capítulo 13, y, y vamos a ver esta diferencia de visión, ¿no? Entre dos sectores. Ante una misma cosa, dicen cosas completamente distintas. Entonces, Números 13, mi Biblia tiene un título que dice Misión de los 12 espías, ¿no? Para ponernos en contexto, el pueblo había salido de Egipto, había salido de la esclavitud, había cruzado el Mar Rojo y tenía que ir a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces el pueblo dudaba y decía, ay no, pero ¿podremos realmente entrar a la tierra prometida? ¿Realmente podremos? Entonces Jehová le habla a Moisés y le dice, para que se saquen ese miedo que tenían, le dice, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto, conforme a la palabra de Jehová, todos aquellos varones. Y te nombra a todos los varones, ¿no? Versículo 16, dice que estos son los hombres de los varones que envió Moisés para conocer la tierra. Y este Oseas que figura acá es el que Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Dice que los envió Moisés, versículo 17, a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, suban de aquí al Negev y suban al monte, y observen la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son fuertes, y cómo es el terreno, si es fértil, es estéril, si hay árboles o no. Esfuércense y tomen del fruto del país. Dice que era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, reconocieron la tierra, como le habían dicho, subieron del Guené, vinieron hasta allá. Versículo 23 dice que llegaron hasta un arroyo, ahí agarraron uvas. Dice que también agarraron granadas, agarraron higos. Versículo 24 dice que, bueno, volvieron del valle. Versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Tuvieron 40 días dando vueltas por esa tierra, reconociendo, viéndola, recolectando frutos. Dice que después volvieron y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de Israel. Dice que dieron la información a ellos. Acá viene el informe, ¿no? De lo que vieron. Dice que estaba toda la congregación y les mostraron el fruto de esta tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra que nos enviaron. Dice, ciertamente fluye leche y miel. Esto es una expresión, ¿no? Ciertamente es una tierra muy fructífera, es una tierra muy buena, donde se puede cultivar ganado, donde se puede cultivar lo que es la fauna, la flora, donde realmente se puede trabajar. Es una tierra muy buena. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella
es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, estos los que eran los gigantes de esa época. Entonces dice que, bueno, que está Amalek, que está el Eteo, que está el Cananeo, está el Amorreo. Entonces Caleb dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él le dijeron: no podremos subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dice que hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: esa tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, como que iban a ir y la tierra los iba a tragar, iba a ser algo catastrófico. Y todo el pueblo que vimos son hombres de gran estatura. Vimos allí gigantes, a los hijos de Anac. Y dice que éramos nosotros como langostas comparados con ellos. Entonces, capítulo 14 dice que la congregación gritó y dio voces y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en el desierto, ojalá muriéramos, dice. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Dice que decían uno al otro estas cosas. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Y Josué y Caleb, estos dos que tenían otra visión distinta, que eran los que habían reconocido también la tierra con ellos, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, porque es tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Dios, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Entonces dice que toda la multitud habló de apedrear a estos dos jóvenes, porque habían dicho esto. Pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y hasta acá la lectura. Tenemos una historia, ¿no? Donde el pueblo viene saliendo de Egipto con un montón de milagros, con un mar rojo que se abre, con un ejército de Faraón que queda en el fondo del mar. Viene de ver que Dios hace salir agua de la roca, Dios hace llover pan del cielo, y le dice: bueno, ahora es hora de ir y tomar posesión de la tierra, es hora de ir a la tierra prometida. Y este pueblo tenía miedo, entonces Dios le dice: bueno, vayan 12 personas a reconocer la tierra, a ver qué es lo que ven. Y todos están de acuerdo en que realmente la tierra es una tierra buena, que fluye leche y miel, que es una tierra de bendición para este pueblo. Pero acá viene la oposición, ¿no? Esa oposición que ve todo mal y dice: no, pero el pueblo es muy fuerte, las ciudades son fortificadas, hay gigantes, dice, no vamos a poder, es tierra que traga a los moradores. Y hasta llega a decir: mejor sería que volvamos a Egipto. Y Egipto había quedado devastado. Dios había devastado a Egipto con todas las plagas que había mandado. Y encima dice que cuando los israelitas salen de Egipto, dice que lo despojaron, que se llevaron todo. O sea, Egipto no quedó nada. Y encima, imagínate a Faraón viendo volver a los israelitas. Con lo poco que le queda los mata. O sea, no los iban a recibir. Pero este pueblo estaba tan obstinado que decía: no, mejor nos volvamos a Egipto. Vamos a morir allá mejor. Y acá viene, o sea, de estos 12 jóvenes que viajaron, había 10 que tenían esta postura opositora, ¿no? De: no se puede, no se puede, es imposible lo que nos pide Dios, es imposible. Pero vemos después la postura de Josué y Caleb, ¿no? Que ellos dicen: subamos y tomamos la tierra, porque más vamos a poder nosotros que ellos, porque la tierra es muy buena, porque Dios nos las va a entregar. Y le dice al pueblo: no sean rebeldes, no tengan miedo.
Y luego aparece Dios, ¿no? Que habla a este pueblo y les pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Después de todo lo que vieron, ¿hasta cuándo no me van a creer? Y yo quería en esta hora compartirte 3 cosas que nos alejan del reino. 3 cosas que nos alejan del plan de Dios para nuestra vida, de lo que Dios quiere para nosotros, de sus propósitos divinos. 3 cosas que nos alejan de esto. Vemos que la oposición que hace, ve con los ojos del mundo, ¿no? Ve como lo vería cualquiera. Cualquier persona, obviamente, te dicen, che, tenés que ir y conquistar esa tierra, y dice, y no, pero mirá, hay fuertes, hay gente armada, es difícil. Y sí, lo ve así, como cualquiera, como cualquier persona del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta gente en el fondo también quiere volverse al mundo. O sea, porque esta gente en el fondo quería volver a Egipto. O sea, quería volver a lo de antes. No quería seguir con Dios. Ellos querían volver a lo que habían antes. Querían volver a ser esclavos. Y vos decís, ¿volver a ser esclavos? Sí, volver a ser esclavos. Porque Egipto, como sabemos que siempre es como una figura del mundo, ¿no? Egipto es figura del mundo y la tierra prometida es figura del reino. Y la gente muchas veces quiere volver a ser esclava del pecado, porque el pecado le gusta. Entonces quiere volver a esa vida, quiere volver para atrás. Y estos chicos, estos 10 jóvenes, querían volver para atrás. ¿Y qué hace el mundo? Te transforma los problemas en gigantes. Decía, no, hay gigantes, es imposible. Y vos cuando después lees la historia y decís, che, ¿y dónde estaban los gigantes? Cuando lees de los que finalmente, pues después finalmente, muchos años después, 40 años después, Josué y Caleb van y conquistan la tierra. ¿Y los gigantes dónde estaban? ¿Eran tan grandes realmente? ¿Era tan imposible realmente, como decían ellos? Y después ves la visión de Josué y Caleb, que ven esta tierra prometida como el reino, como que lo que Dios les había prometido. Y ellos ven con los ojos de Dios, ven con fe, ven que hay ciudades fortificadas, que hay fuertes, que hay luchas que dar, pero ven con la confianza que Dios está con ellos. Y que si Dios los sacó de Egipto, si Dios los rescató de ahí, no los va a dejar morir en el camino. Para algo los rescató, para llevarlos a su tierra prometida. Entonces, acá donde Caleb agarra y les dice, tienen que creer, tienen que obedecer, no tienen que tener miedo. Y estas 3 cosas te quiero compartir que nos limitan, que nos alejan del reino, que nos hacen mirar para atrás. Dios nos rescató. Dios nos sacó de ese Egipto, nos rescató de ese mundo y nos llama a algo nuevo. Nos llama a una tierra prometida, nos llama a un reino, nos llama a hacer algo. Tenemos un propósito, algo que cumplir, algo que hacer. Pero hay 3 cosas que figuran acá que nos limitan y nos alejan de eso. La primera, la rebeldía. ¿Qué le dijo Caleb al pueblo? No sean rebeldes. No sean rebeldes. No se rebelen contra Dios. Y muchas veces lo que hacemos es rebelarnos contra Dios. Nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra su palabra, nos rebelamos contra sus mandamientos y decimos, no, yo no quiero hacer eso. Y Dios nos llama a hacer algo y no, yo no quiero hacer eso. Estamos como los chicos, ¿no? No quiero, decimos, así. No quiero. Y Dios nos llama y nos dice, y nosotros obstinados, ¿no? Y la rebeldía viene con esto, con eso de disputar, con esa arrogancia de creer que nuestra idea es mejor que la de Dios, que tenemos más razón que Dios nosotros. Entonces le decimos, no, vos estás equivocado, Dios. Tiene que ver con esa desobediencia. Y hay una historia que es muy conocida, ¿no? Que es cuando Dios agarra y desecha a este rey de Israel, ¿no? ¿Quién estaba antes de David? Saúl. Y Dios desecha a Saúl. Este rey que el pueblo, en realidad el pueblo había pedido un rey, Dios le da un rey, y después ¿qué hace? Dios lo desecha.
¿Y por qué lo desecha? Dice que Dios le había dicho a Saúl, mirá, tenés que ir y conquistar este lugar y tenés que exterminar todo, porque este pueblo está siempre en contra de Dios, siempre es un obstáculo para los planes de Dios, tenés que exterminar todo. ¿Qué hizo Saúl? Fue y lo que a él le pareció que había que exterminar, lo exterminó. Y lo que le pareció que había que dejarlo, lo dejó. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Mira, Dios, yo sé que vos me dijiste esto, pero para mí te estás equivocando, ¿eh? Dios te estás equivocando, ¿eh? Esto no es tan así. O sea, esto está mal y esto está bien. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que Dios nos dice, esto está mal, esto te lo tenés que dejar de hacer, esto te hace mal, esto te contamina, esto arruina tu vida. ¿Y nosotros qué le decimos? No, pero Dios, no es tan así, ¿eh? Esto está mal, pero esto está bien. Empezamos como a querer darle la doble moneda a la cara, ¿no? Empezamos a decirle, no es tan así Dios, ¿eh? Mirá que esto sí lo puedo hacer, porque tal cosa. Y Saúl que dijo, no, no, ¿sabes qué pasa, Dios? Yo dejé este ganado, lo guardé para ofrecerlo en holocausto a vos, le dice a Dios, para ofrecértelo a vos. Y muchas veces Dios nos dice, tenés que dejar tal cosa. Y eso que decimos, no, no, porque esto lo hago para vos, Señor. No, no, pero Dios te dice que lo dejes, no te dice que lo hagas para Él. Y muchas veces le buscamos la vuelta para decir, no, 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 pero esto es bueno, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia? Te voy a pedir a vos, Facu, que busques unos versículos. 1 Samuel 15, 22 y 23. Nos dice que la obediencia es mejor que los sacrificios, porque Dios le había pedido a Saúl obediencia, no le había pedido sacrificios. No le dijo, junta ganado y hace sacrificio. Le dijo, no, obedecé, nada más que eso. Y dice, y como pecado de adivinación es la rebelión, el rebelarme contra Dios, y como la idolatría, la obstinación. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, Dios se equivocó. Yo tengo razón. Dios me llama a hacer algo, me llama a dejar algo, me llama a cambiar algo, y yo digo, no, Dios está equivocado, yo tengo la razón. ¿Y eso qué es? Idolatría. Porque estoy sacando a Dios del trono y me estoy poniendo yo. Y yo soy el que tengo razón. Y Dios está equivocado. Entonces el pueblo, era así. Y Caleb le dice al pueblo, no sean rebeldes. No sean rebeldes. Si Dios nos llamó a tomar la tierra prometida, vayamos y tomemos la tierra prometida. Porque realmente Él nos las va a dar. Entonces lo primero que nos aleja de los planes de Dios es la rebeldía. Y es algo que está en nuestro corazón. Nuestro corazón es rebelde. Tenemos un corazón que busca llevarle la contra a Dios, que no se quiere doblegar contra Dios, que no quiere dejarlo que tome el control. Entonces lo primero que nos aleja es la rebeldía. Lo segundo, segunda cosa que le dice, no tengan miedo. Lo segundo es el temor. Hay un temor que es bueno, que es el temor de Dios, que tiene que ver con entender quién es Dios y entender cuál es el alcance de Dios y entender que mi vida depende de Él y que si Él dice hasta acá llegaste, es un temor bueno delante de Dios, de conocerlo, entenderlo. Pero pues hay otro temor que es paralizante, que es el temor de la circunstancia, que era lo que le pasaba a este pueblo. Este pueblo veía las ciudades fortificadas, veía los ejércitos y se paralizaron. Y decía, no, no se puede, no podemos hacerlo. Y hay otra historia muy conocida, te voy a pedir, Paco, que lo busques, Mateo 14:30, que es la historia de cuando Pedro camina sobre el mar, ¿no? ¿Qué pasa en esta historia? ¿Ven? A Jesús caminando sobre el mar. Ellos estaban en la barca y dicen, es un fantasma. Y Jesús le dice, no, no, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le dice, bueno, si sos vos, yo quiero caminar en el agua como vos. Entonces Jesús le dice, bueno, dale, vení. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero ¿cuál fue el problema? Dice que empieza a ver el viento, empieza a ver la tormenta y tiene miedo y se paraliza. ¿Y qué pasa cuando se paraliza? Se hunde.
Y ahí empieza a clamar, Jesús, Jesús, sálvame. Y Jesús agarra y lo toma. ¿Y qué le dice? Dice que el 14:30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero lo maravilloso es que Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí con él. Y muchas veces nos pasa esto. Después más adelante le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? Pero muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que tenemos una situación que resolver y dejamos de mirar al Señor y empezamos a mirar la situación. Y el Señor es el que nos está llevando, porque el Señor era el que estaba llevando a Pedro a caminar sobre el agua. Y el Señor estaba ahí con Pedro. Pero ¿qué pasó con Pedro? Dejó de mirar al Señor y empezó a mirar la tormenta. Dejó de mirar lo que podía hacer el Señor, que era que siga caminando sobre el agua, y empezó a mirar la tormenta y lo que le podía pasar en la tormenta. Y muchas veces nos pasa eso. Ante ciertas circunstancias o cosas que Dios nos llama a hacer o cosas de la vida, dejamos de mirar a Dios, dejamos de mirar el poder de Dios y empezamos a mirar lo que puede llegar a pasar. ¿Y qué pasa? Nos paralizamos. Ese miedo paraliza y no nos deja avanzar. Entonces lo segundo que nos puede alejar del reino y su obra es el temor paralizante. Es cuando dejamos de ver a Dios, dejamos de ver su palabra y empezamos a ver al mundo, empezamos a ver los problemas que hay, empezamos a ver lo que puede llegar a pasar. Porque en eso de imaginar finales catastróficos somos pero expertos. O sea, está la película, viste, esa de los Vengadores, viste, que empieza a mirar los finales y dice, miré 500 millones de finales. ¿Y en cuál ganamos? En uno. Es así, o sea. Pero ese uno es el que Dios te está llamando. Y es uno porque es el que tiene que ver con Dios. Los demás no tienen que ver con Dios. Los demás son cosas que no se me ocurren a mí. De cosas que pueden llegar a pasar o cosas que puedo llegar a hacer. Pero hay uno que tiene que ver con Dios. Porque es lo que Dios quiere que yo haga. Y es donde Dios me dice que tengo que caminar. Entonces lo segundo que me puede alejar del reino, de su obra, es este temor paralizante, ¿no? Y tercero y último, lo último que me puede alejar de su reino, es la pregunta que le hace Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo no me van a creer? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Y ahí vemos que el creer tiene que ver con confiar en Dios, con tener fe en Dios, pero también con conocer a Dios. Yo para tener fe en Dios tengo que conocerlo, tengo que conocer su obra, tengo que conocer sus milagros, tengo que ver de dónde me rescató, tengo que acordarme todos los domingos de eso, por eso venimos cada domingo a recordar de dónde nos rescató el Señor, cómo nos transformó. Entonces cuando yo tengo un claro concepto de Dios, ahí tengo una fe sólida, porque sé quién es Dios, sé cuál es su poder, sé hasta dónde llega, sé que para Él no hay gigantes, que para Él no hay imposibles, sé que si Él me lo dijo, Él lo va a hacer. Y ahí tengo una fe real, una fe sólida. Y hay una historia también muy conocida que dice que Jesús cuando resucita se aparece a sus discípulos, ¿no? Pero faltaba alguien. ¿Quién faltaba? Tomás. Tomás no estaba. Entonces dice que cuando vuelve Tomás, los discípulos le cuentan, le dice, vimos al Señor resucitado. Resucitó, estuvo con nosotros. ¿Y Tomás qué dice? Yo no creo. Si yo no lo veo, yo no creo. Y es más, dice, si yo no meto mis manos y mis dedos en sus heridas, yo no creo. Entonces dice que después aparece el Señor, te voy a pedir que busque Juan 20:27, aparece el Señor y lo ve a Tomás y le dice, vení Tomás, mírame, poné tus manos en mis heridas, meté tus dedos en mis manos, mírame, soy yo. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y luego le dice, bienaventurados aquellos que no ven y creen.
Porque eso es la fe. Eso es la fe. Creer sin ver. Lo otro es dar testimonio de algo que viste. Pero la fe es creer sin ver. Y muchas veces algo que nos aleja de Dios es esto, el no creer. No le creemos a Dios. No creemos que Dios pueda hacer algo. Pero mirá, si es ocurrencia tuya, bueno, ahí es otra cosa. Porque si vos decís, no, bueno, Dios tendría que hacer. Pero si Dios te llamó a hacer algo, o Dios te dijo algo, si Él te lo dijo, lo va a hacer. Porque es Dios. Simplemente por eso. Y Él no puede negarse a sí mismo. Si Él te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Y Dios le pregunta a este pueblo y les dice, los saqué de Egipto, los hice cruzar el mar Rojo, abrí el mar en medio de ustedes, hice un montón de milagros y los voy a llevar a la tierra prometida. Y me vienen con que no se puede. Entonces le dice, ¿hasta cuándo no me van a creer? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando? Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida, que dudamos de Dios. Dudamos si realmente Dios puede hacerlo. Mira, si Dios te lo dijo, es porque Dios puede. Y si Dios te lo dijo, es porque Dios lo va a hacer. Entonces no hay que dudar, hay que creer. Y vos me decís, no, pero yo no sé cómo se puede hacer. No importa. ¿Vos pensás que los israelitas que salieron de Egipto pensaban que iban a cruzar el Mar Rojo en seco? ¿Pensaban que Dios iba a abrir el mar y ellos iban a cruzar por ahí? A nadie se le hubiese ocurrido eso. Y con esta vida pasa lo mismo. Muchas veces decimos, bueno, pero no sé cómo lo va a hacer Dios. No importa. Bueno, tenés que saber cómo lo va a hacer Dios, porque Él es Dios. Lo único que tenés que hacer es creerle. Y después Él te va a mostrar cómo lo va a hacer. Y vas a ser parte de eso. Entonces lo tercero que nos aleja del reino, de sus propósitos, de su obra, es que muchas veces no le creemos. No le creemos. Lo primero que nos aleja, nuestra rebeldía. Lo segundo que nos aleja, el temor paralizante. Y lo último que nos aleja, no creerle a Dios. Y te quiero compartir unos versículos más. Porque la historia avanza y llegamos al momento en el cual Dios agarra a estos dos hombres, a Josué y a Caleb, estos hombres que sí le habían creído a Dios, y le dice, bueno muchachos, es el momento, hay que tomar la tierra prometida. Te invitar ahí a que busque, a vos Facu, Josué 1.9. Josué 1.9 es lo que Dios le dice a Josué cuando tenía que ir. O sea, esto es una vez que Moisés había partido, Moisés ya había fallecido, alguien tenía que liderar a este pueblo y ese era Josué. Entonces Dios lo llama a Josué y le dice, así como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Y todo lo que hice con Moisés, lo voy a hacer con vos, le dice. Y Josué 1.9 le dice, mire que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso es lo que Dios nos dice. Tenés que ser valiente. Porque el reino de Dios, ¿quién lo arrebata? Los valientes, los que se animan. Los que se animan a dar el paso. Los que se animan a cruzar la tormenta. Los que se animan a seguir adelante. Entonces Dios nos dice, esforzate y sé valiente. No desmayes, porque yo estoy con vos. Porque yo estoy caminando con vos. Porque no estás solo. Yo estoy caminando con vos. Hay un salmo que dice, Salmo 145, versículo 18, dice que cercano está Dios de todos los que le buscan, pero de todos los que le buscan en serio, con un corazón sincero, de todos los que están buscando a Dios con un corazón sincero. Y Dios estaba con Josué y Caleb. Dios estuvo con ellos. Porque después si seguimos más adelante ves que ellos conquistaron. Ellos lograron cumplir con el plan de Dios. Y fueron esos hombres de renombre que quedaron en la historia, como que aquellos que creyeron a Dios y siguieron adelante, que fueron valientes, que no tuvieron miedo, que le creyeron a Dios.
Y Dios quiera que esté cerca nuestro también, porque Él está ahí. Hay otro versículo que dice, palpando me encontrás, estoy cerca tuyo y quiero caminar con vos, quiero acompañarte. Hermano, espero que te sea bendición y que puedas alejar estas cosas de tu vida, la rebeldía, el temor paralizante y el no creerle a Dios. Que Dios te bendiga.